Hemos estado en el medio de la nada, pero siempre existe un nada más grande, ¿no? Acá sí que estamos en el medio de la nada más grande que he estado. ¿Cómo se está poniendo este camino? Eso sonó horrible. Uy, no. Son 5 casas, 7 casas como mucho. Bueno, de última campo. A ver esto. Ah, la escuela. Ah, ya hay más casitas. La iglesia. Miren qué linda. Bueno, voy a bajar y voy a buscar una hostería. Antes de seguir con el video, les traigo una info que les va a venir muy bien para su próximo viaje. Siempre me preguntan qué navegador uso o qué pantalla le puse a la Benelli, pero la verdad es que nada de eso sirve si no tenemos lo más importante, que es la conexión. Y acá es donde entra en juego algo que muchos no conocen, que es una eSIM. Yo cuando viajo, para tener datos en el celular, uso una aplicación que se llama Saily. Es como una SIM, pero digital. No necesitas chip físico ni cambiar nada en tu teléfono. Solo bajás la app de Saily, elegís el país donde vas a estar. Podés elegir entre 180 países y 8 regiones del mundo. Comprás el paquete de datos que más te conviene y listo, ya estás conectado. Es ideal para usar mapas en los viajes. ¿Nosotros para qué lado vamos? Ah, para allá. Buscar alojamiento, compartir tu ubicación, pedir un Uber si no estás en moto. Y les voy a dejar un código de descuento que es Virgidetti, que usándolo al momento de la compra en la aplicación les va a hacer un 15% de descuento. Y ahora sí, volvamos a donde nos habíamos quedado. Buenas, ¿qué tal? ¿Sabes si hay una hostería por acá? Hostería, no, hospedaje hay. ¿Hospedaje? Sí. Sí. ¿Qué hospedaje busca usted? Para mí, para pasar 1 o 2 noches. ¿1 o 2 noches? Sí. Ahí en la casita ese es mi hospedaje. ¿Esta? ¿La casita esta primera de Puerta Azul? Ya llevo la llave. Ah, bueno, dale, gracias. ¿De dónde viven? Hoy vengo de Colón Grande, acá cerca, pero ¿cómo se me rompió la moto? Salsa blanca. Claro, salsa tipo con ¿Y jamoncito. estos son sopitas? Esas son sopitas. Ah. Sí, tengo sopita, todo. Todas cosas livianitas nomás, porque si no los motos. Y ahí tiene el calentadorcito. Tengo también una garrafita. Una garrafita. Sí. Arranqué el viaje en Mendoza, hice todo el norte de Chile y después entré por Jujuy y ahora estoy bajando de vuelta para Mendoza. Viene ahora de Tolar, bajan, ya se va para Antofagasta y a Mendoza. Exactamente, sí. Y recién se le jodió la moto. Y- ¿De qué trabaja? Con la marca de la moto esta, Benelli. Ajá, mira. Sí. Mira, se lo rompe todavía. Sí, se vino a romper justo. Motito ahora tiene que auxiliar. ¿Cómo se está poniendo este camino? Eso sonó horrible. Ay, eso sonó horrible. Uy, no. Uy, no. Ay. Ah. ¿Qué fue? ¿El amortiguador? Espero que haya sido el amortiguador y no haya sido el cárter. Es el amortiguador porque el aceite está limpio. Bueno. Reventé el amortiguador. Sonó horrible. Hay un pozo de... Madre. ¿Por qué? ¿Por qué lo tuve que atraer? Mirá, acá está. Este que es un horno. La madre, ¿dónde fue? ¿Fue acá? Y yo les dije que tenían la posibilidad o de esperar acá o que me lleven ustedes hasta Antofagasta. Claro. Viene una camioneta de rescate. Seguramente, y no sé desde dónde saldrán, ese es el tema. Enamorado.
Claro, Si porque... vienen de Mendoza nuevamente. ¿o No, para mí vienen de Catamarca. ¿O qué es lo más cerca, la ciudad grande más cerca acá? Tucumán, No, Catamarca. Catamarca. Y son como 9 horas. Sí. Pero sí llega mañana. Sí, llegará a la tardecita. Tarde, sí. Sí. Y bueno, si me quedo una noche más, le pido que me haga unas milanesas. Bueno, no hay problema. O por ahí mañana al mediodía, si no. Fue acá, pero no es tan hondo como para haberlo reventado acá. Pero acá fue. Bueno, mira. Yo voy a tener que seguir así, o sea, no hay mucha otra opción. Prefiero que haya sido esto antes que el cárter, porque como golpeó, dije, tiene un cubrecárter muy chiquito del original. Acá el reguero. Qué lindo. Ah, qué bonito. Ah, explotó directo. Vamos a seguir sin amortiguador. Esto lo voy a poner acá. No va a servir de nada, pero antes que dejarlo tirado en el medio del altiplano. Mira cómo quema el aceite. Uf, un olor a aceite quemado. Ay, Dios. ¿Qué vamos a hacer con esto? 3 horas nos quedan. Bueno, Antofalla, listo. A ver si esto de marca. Antofalla, 30 kilómetros. Dios es bueno conmigo. Mis gotitas llenas de aceite. Bueno, a mal tiempo, buena cara, ¿no? Ay, la madre, mirá dónde estamos. 1 hora en automóvil, o sea, es bastante, no me puedo colgar. Porque es 1 hora si vas a los 60. Yo voy a ir a 20. Y voy a tardar más de 1 hora, voy a tardar 2 horas mínimo en llegar. Es un tramo re largo todavía. Y estamos, o sea, el camino es todo así. Es como esto, no hay nada hasta Antofalla. Entonces, vamos a tratar de... Esto no me lo voy a parar. Pobre Suri, pobrecita, boludo. Este serrucho te venía matando. Nada, ya está. No. Bueno, el tema es salir de acá. Después el amortiguador se cambia, no es un problema. El problema es no quedarme acá. A 4.000 metros de altura, porque ya estamos a 4.000. Igual, nada, es el amortiguador, no, o sea, puedo seguir. Pero si voy despacio, porque sin suspensión uno se arriesga también a una caída o lo que sea. Vamos a hacer 30 kilómetros así, tranqui, a ver cómo se siente. Esto sin... O sea, tengo resorte, pero no tengo el líquido que frena el resorte, así que lo más probable... sí, que va a ir saltando, así como va saltando ahora. Sí, salta mal, pero bueno, vamos despacio. Lindo hacer este caminito ahora sin suspensión. Uy, no, qué feo que suena. Es que este serrucho venía saltando mucho. Justo lo dije, ¿no? Cómo se vino bancando estos 500 kilómetros de serruchos fatales, porque fatales. Lo atraje. ¿Cómo voy a venir diciendo que te llega a pasar algo? Pero lo peor de todo es que mientras yo lo decía, Vir, no digas eso, porque te puede pasar, ¿entendés? Seguí diciendo que lindo el paisaje, te pasa algo acá y no viene nadie en 1 semana. ¡Pah! Reviento el amortiguador. No hay un día tranquilo. No sé dónde está el cruce a Catamarca, porque Antofalla ya está en Catamarca. No sé si ya habremos cruzado o no, me imagino que debería haber algo indicando. Tenemos que llegar sí o sí, porque acampar acá, ¿sabés lo que va a ser el frío esta noche acá, en este descampado del altiplano? No hay un solo refugio, no hay donde repararse del viento, que seguramente a la tarde se va a levantar. Y anoche pasé un frío, pero uno de los peores fríos de mi vida. Dense una idea, si hoy nos toca acampar acá, tendría que ir pidiendo un backup, pero por ahora está todo controlado. Lo bueno es que no tenemos trepadas y cosas así. Por suerte es una avería que me permitió seguir andando, porque ¿hace cuánto que pasó? Como 1 hora y no pasó más nadie. O sea, no vimos a nadie en este camino. Desde el salar que no vemos a nadie. ¿Y ese salar? Qué hermoso, ¿no? Acá.
Esto me manda a la derecha. Bueno, ya deberíamos estar llegando. A ver. Hermoso el camino, la verdad. Hay una bolsa enganchada en una rama. No sé por qué siento que puedo hacer la buena obra del día antes que se la enganche una vicuña en la cara. ¿Y esos pozos de qué serán? Ay, madre, cómo pincha esto. No saben lo que son estos arbustos pinchudos. Pero tienen unas espinas. Bueno. Ahí debe vivir, ¿qué vivirá? ¿Una tarántula gigante? ¿Qué habrá en ese pozo? Acá también, uno grande, ¿eh? Mira todo lo que tiran para afuera estos. Buenas. ¿Cómo andan? Qué lindas esas rueditas. Uy. Donde no sé, una víbora, un escorpión. Uy, no. Miren esta bajada. Uy, la claro, eso, tipo esos pozos de polvo agarré. Bueno. Ay, esto se pone interesante. Uy, no, miren. Miren ese paisaje. Esta piedra filosa. Uy. Bueno, y esto debería ser por acá, ¿eh? Porque me parece que estaba acá contra este salar. No llegamos más. No llegamos más. Bienvenidos a Antofalla. Se lee allá en la montaña. Lo logramos. Llegamos a un lugar seguro para pasar la noche. Les dije que era chiquito. Bueno, la cosa es que estoy en Antofalla por tiempo indefinido. Hoy hablé con el concesionario de Catamarca porque Benelli tiene una asistencia al viajero que se llama Benelli Road Assist. Te mandan auxilio así en casos de desperfectos mecánicos como el que tuve yo, o si tenés una emergencia, cosas así, para ver cómo resolver este tema, cómo seguir, a ver si organizo yo un rescate, o si me mandaban a buscar, o si me mandaban la pieza y la cambiábamos acá. Así que todavía está por confirmarse a qué hora me buscan y cuándo, pero seguramente sea mañana. Lo único es que, bueno, si el rescate sale de Catamarca, son 9 horas hasta acá, o más de 9 horas, en auto, y después 9 horas para volver. O sea, no sé si lo haremos todo en el mismo día, me imagino que sí, pero llegaremos que de trasnoche. Yo por lo pronto me voy a hacer unos fideitos, que estos los vengo cargando hace... De hecho es un milagro que los venga cargando en los bolsos. ¿Y me caí con estos? No, me caí al principio, después no me caí más. Pero los vengo cargando en los bolsos laterales y no se partieron los espagueti. Como que siempre parece poco, ¿no? Cuando uno pone fideos. Bueno, ya fue, poco más. Lo que me da cosa también es que yo quería pasar por el campo de Piedra Pómez y bueno, conocer un poco esos lugares. Y si me voy de acá en camioneta, no lo voy a ver. Me dijeron que ya, o sea, ya me confirmaron que el repuesto está. Así que es cuestión de llevar la moto, cambiar el amortiguador y seguir viaje. Pero bueno, no voy a volver a subir. Entonces hay un montón de lugares que me los voy a perder de ver en moto, digamos. ¿Y acá en el pueblo cuánta gente hay? 40. 40 son. ¿Y viven acá todo el tiempo, fijos? No, se van en el invierno, todos inmigran, se van a la ciudad, control médico, todos los niños también ya te salen de la escuela, se van. Yo voy porque acá es muy frío para estar, sí. Ya uno ya como que se pone más
más grandes, como se dice, entonces siente más frío y las leñas, está con las estufas, calefacción alta. Claro. Entonces, por lo menos un mes, 2 me voy a Salta. Llego a tener que desayunar aquí, lo acompaño de desayuno. Dale, bueno. Y acá para abastecerse y hacer las compras que van a Antofagasta. Antofagasta, o a veces cuando uno va a Salta trae de Salta, Catamarca, o siempre vienen, ahora no vino el hombrecito. Todos los meses solía venir con la mercadería, verduras, frutas, carne. ¿Y con el tema de la luz y eso tienen problemas a veces o eso funciona bien? Por lo menos, Bien, porque gracias si que no... las mineras están cooperando a la mañana con el combustible. Y si no, no tendríamos. ¿Es solo de grupo electrógeno? Claro, tendríamos únicamente de tarde. Y también para hacer service, es la minera. O sea que los mantienen la minera. Claro, porque si no, ¿cuánto no está? Dice ahora más de 100.000 pesos más, creo ahora, para comprar para hacer el service grupo. Y bueno, como ahora están 2 mineras trabajando activas, entonces ellas nos cooperan con eso y combustible. Claro. Creo que hasta los primeros días de junio nomás y después ya no sé qué haré. Claro. Lo que organizaron es mandarme una camioneta desde Antofagasta de la Sierra, que está más o menos a 2 horas desde acá y que se va a mover mejor también por estos caminos. Y bueno, me van a buscar ahora creo que en 2 horas. Voy a llegar a comer las milanesas que me cocine Julia. Y bueno, después sí van a ser como 9 horas hasta Catamarca, hasta el concesionario. Y llegaremos a la madrugada, no sé, a la noche. Depende a qué hora lleguemos, me van a tener disponible un alojamiento. Así que está buenísimo, la verdad, por ese lado. Me solucionaron todo. Así que bueno, voy a dar una vuelta acá por el pueblito a ver qué hay. Esta es la escuela que me contaba hoy Julia, donde literalmente creo que hay 6 alumnos. Ahora no hay chicos en este pueblo, casi solo estos. ¿Cómo andan? ¿Que están en recreo? ¿Sí? ¿A qué están jugando? ¿A qué están jugando? ¿A las pilladitas? ¿Cómo se juega? Chicos, te tienen que pillar. ¿Y el que pilla tiene que pillar a los otros? El que la atrapa, Quedó solo gente mayor. Muchos durante el invierno se van, así que el pueblito queda casi vacío durante el invierno, al menos 2 meses. Me decía que literalmente están muy apartados. Están, como dijo ella, en el último rincón de Catamarca. Así que bueno, no debe ser fácil también vivir acá, ¿no? Esta es la placita de Antofalla. Acá llegó mi almuerzo. Una milanesita con puré. Hace días que estoy antojada de una milanesita, así que me vino bárbaro. ¡Ay, qué rico! Acá la tenemos cargada. Claro, no, complicado. Más este tiempo, por frío, ¿viste? A la noche. Sí, anoche hizo un frío acá terrible. Lo feo, digo, este camino hasta Antofagasta y después para allá tenemos todo asfalto. Ah, después todo asfalto. Bien. Bueno, mejor, así la parte de noche nos agarra en buen camino. Claro, claro. Te tengo el embudo.
que es como un pedido a la Pachamama que se le hace. Viene el viaje. De que boca, así como de bebida alcohólica. Ah. Costumbre de que. ¿Y por qué se hace? Porque ya cuando ya de años anteriores la gente antes lo hacía eso. Como de que no Pachamama. Ah. Como una ofrenda, digamos. Claro, como ofrenda a la madre tierra. ¿Y si no lo haces, pasa algo? No, o sea, depende ya de la creencia de cada uno, ¿viste? Claro. Sí. Bueno, siendo casi las 2 de la mañana, llegamos a Catamarca. Así que ahora vamos a ver cómo bajamos la moto. Creo que la vamos a poner culata contra la plancha. Y bueno, a ver, nos va a tocar hacer un poco de fuerza. Para, le ponemos ahí la... Dale, ponle el cambio. Ahí la paramos la plancha. Tenés. Buenos días desde San Fernando del Valle de Catamarca. Son casi las 5 de la tarde o ya pasadas las 5. Acá está el Benelli Store Luma de Catamarca y yo los conozco a la gente de la agencia por los eventos de Benelli, pero nunca había venido. Y la verdad que en un rato ya me tuvieron la moto lista, así que bueno, vamos a ver cómo está. Miren qué linda agencia. Acá está el reventado. Venía sufriendo mucho serrucho agarré en el camino. Sí. Así que bueno, le pusieron uno nuevo. Bueno, dale. Ah, igual no traje el casco, nada. Ah, bueno, dale, perfecto. Genial. Bueno, acá me vine a... ¿Cómo se llama? Al dique. El Jumeal. Bueno, y la moto se siente bien, se la siente bastante más durita, pero bueno, también es raro porque está sin todo el equipaje, entonces es la primera vez que la uso sin todo el equipaje casi en todo el viaje. Impecable, toda limpita, le dieron un baño hasta a Wilson también. Hay una calma y les juro que esta cosa de estar como cerca del agua y de las montañas verdes tiene un encanto que la verdad que es contrastante con el desierto por donde veníamos. Uf, es reconfortante porque mirá que el desierto es bastante como desafiante estar ahí. Muchachos, muchas gracias por la asistencia. Gracias. Nos vemos mañana. Tempranito paso a desayunar, de buscar la moto. Sí, esperamos. Muchas gracias. A ver, acá la dejan en el medio del showroom. Ahí está, exhibida. Bueno, y con la moto ya lista para salir, ahora voy a encarar viaje de vuelta para San Rafael. Voy a pasar primero por Portezuelo, que me dijeron que es muy lindo acá para conocer. Y nada, la verdad que para resaltar que en un día y medio tuve la moto lista de estar casi tirada en el altiplano, porque bueno, casi porque pude seguir, pero de tener la moto rota en el medio del altiplano en un día y medio, no tenía ni idea cómo funcionaba, pero por el Benelli Assist tengo la moto lista para seguir. Así que bueno, lo que hice fue comunicarme con el concesionario cuando tuve este problema y ellos se encargaron de llamar a la asistencia, me pasaron a buscar y todo, así que de no saber cómo funcionaba, en un día y medio la moto lista y a seguir ruta.